Gracias, Mariel, gracias. Es un placer, un gusto. Hace rato que te quería tener con nosotros, pero bueno, siempre por una cosa o por otra, tocó hoy. Así que súper agradecida porque sé que estás muy ocupada, sé que tenés muchas demandas de entrevistas de todas partes, así que gracias por esta deferencia de estar hoy con nosotros. Mariel, vamos a contarle a la gente que vos sos una canalizadora, una contactada, y te quería preguntar, ¿desde cuándo vos estás con esta conexión con la fuente, con los seres de luz, con los ángeles, con los hermanos mayores? Porque es impresionante y es maravilloso todo lo que haces. Sí, Liliana, con mucho gusto. Voy a compartir con todos ustedes este tema del comienzo, cómo fue que comenzamos esta conexión. Y esta conexión inicia muy pronto en el año 1994. En esa época, sí, hace ya 25 años de esto. Yo tenía 26 años cuando, a través de la pérdida de mi primer bebé, que en realidad nace y vive solamente media hora, a partir de ese día, del día del nacimiento, que fue un 7 de enero, 3 días después, cuando regreso a mi casa, me encuentro, en mi habitación y de repente empiezo en un estado así de ensoñación a ver a 2 seres que estaban al lado de mi cama. Y ese fue el primer contacto que tuve, fue el más revelador, porque ahí es donde ellos se manifiestan no solamente con la presencia, porque de hecho yo estaba despierta, sino que ellos lo que hacen es llevarme a un lugar muy especial que después comprendo que son los espacios de lo que se conocen como los registros acásicos. Y en ese qué hermoso, lugar, ¿no? Directamente. Sí, yo no sabía bien qué era. Imagínate que en esa fecha no contaba en mi casa con internet, ni siquiera tenía un libro de ángeles en mi casa, como para tener alguna idea de qué era lo que se trataba esto de el contacto con los ángeles. ¿Y cómo fue esa que te llevan? ¿En forma astral o vos ves como una visión de ese lugar? No, yo con el tiempo comprendí, porque en realidad uno a medida que pasa el tiempo y tiene estas experiencias, empieza a indagar, ¿no? ¿Qué es lo que le fue pasando? ¿Cómo le fue pasando? A observar. Y ahí es donde yo me doy cuenta que en realidad a los 7 años ya tenía en principio sueños conscientes, y en esa oportunidad donde estos seres se presentan, lo que ellos hacen es guiarme y llevarme en mi cuerpo astral o de luz. Uh-huh. Y es así como tengo la mayoría de los contactos. O sea que al tener ya despierto ese nivel de conciencia, no es que tengo una visión de dónde estoy, sino que todo lo que soy, todo mi ser, toda mi conciencia está ahí presente en ese lugar. De hecho, yo en forma astral. En los registros puedo hablar, comunicarme con ellos, decidir qué acción tomar, como si estuviera aquí en la Tierra, de la misma manera. Qué maravilloso, ¿no? ¿Y ellos te explicaron por qué pasó esto con tu bebé? Sí, ellos me fueron dando la información de a poco. Supongo que a medida que iba estando preparada, ¿no? Porque pasaron muchas cosas. Y lo primero que me dicen es justamente, me explican el tema de lo que es la muerte, mostrándome un pequeño arbolito lleno de flores, y en ese momento puedo ver que alrededor mío empiezan a llegar otros seres, otras almas, que después los mismos ángeles me dicen que son
mi familia álmica, o sea, la parte del grupo de almas que no está encarnado en la tierra, sino que permanece en esos mundos espirituales y que nos acompañan. Claro. Y en ese momento, cuando yo veo ese arbolito, de repente siento y veo como una ráfaga de viento le saca todas las flores que tenía, que eran flores blancas, y ahí experimento nuevamente el dolor de la pérdida. Y quiero, como desesperada, juntar, ¿no?, de una manera ilusoria las flores y volvérselas a colocar al arbolito, y es ahí donde el ángel me detiene y me dice que no haga nada, que simplemente tengo que observar, porque ese árbol es el símbolo de la vida, y que si yo comprendo que ese árbol que perdió sus flores en realidad sigue viviendo como árbol, voy a comprender que en otro momento ese arbolito iba a volver a tener flores, iba a volver a dar vida, iba a volver a existir. Te estaba hablando de la reencarnación. Exactamente. Y cuando comprendo eso, Liliana, es impresionante la paz que siento. Es una paz tan profunda y tan fuerte que hasta el día de hoy permanece conmigo, más allá de las situaciones de vida que todo ser humano puede vivir y le toca vivir. Sí. Esa energía, esa paz del primer contacto con los ángeles después de 25 años aún perdura. Es maravilloso, ¿no? Y qué maravilloso es poder entender la muerte, que no es tal, ¿no? Como yo decía hace un rato en mi presentación, porque estamos perdiendo gente muy conocida aquí en Chilecito, y cuando uno pierde a alguien, te queda el dolor, por supuesto lo vas a vivir, pero quedarse en el sufrimiento es una opción que no hay que tener, porque si uno comprende que el alma y el espíritu siguen vivo en otro plano, y que de hecho muchas veces se comunican con nosotros a través de los sueños, que es en el mundo astral donde ellos viven y donde nosotros también vamos cuando dormimos, ¿no? Podemos comprender que siguen vivos en otro lugar, y eso nos tiene que dar paz. Sí, de hecho, hay muchas personas que viven los tránsitos familiares con mucha paz. En un momento donde los seres queridos parten, donde deberían estar presentes, a lo mejor muchas veces lo están, estas emociones, como decías vos, de fuertes desapegos, de dolor, de sufrimiento. Hay personas que de repente se encuentran teniendo esa misma paz. Y ellos realmente existen. Los ángeles lo que muestran, o lo que me han ido mostrando a lo largo de este tiempo, es que son seres muy concretos, que en realidad el cambio de plano es algo real y que ellos están mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Igualmente así nos acompañan los seres queridos y están presentes y atentos a lo que necesitamos. Ese diálogo a veces se ha convertido en una especie de tabú, o de algo de que no hay que hablar porque se genera sufrimiento. En realidad, lo que estos seres nos enseñan es que los lazos de amor siempre van a ser equilibrados, van a estar presentes y nunca se van a cortar. Claro que es así. ¿Y cuándo empezaron los maestros a instruirte en el conocimiento de los distintos planos, de las distintas categorías de seres que habitan los universos y que están en este momento de nuestro planeta, que se está generando un cambio dimensional, y hay tanta turbulencia, ¿no?, dentro de este cambio? Pero ¿qué te dicen ellos que está pasando?
Mira, Liliana, cuando estos seres aparecen, yo tengo 4 años de preparación donde me van mostrando justamente la realidad del alma, que es muy distinta a lo que nos han contado, a lo que hemos supuesto por mucho tiempo. Una vez que el alma parte y se separa del cuerpo, ya no hay más sufrimiento. Claro. Y eso han sido las variadas experiencias que he tenido con ellos, además de mostrarme. Incluso he podido estar en los lugares donde ellos viven, donde reciben nuestras almas, pero no exclusivamente tenemos que partir. Lo que ellos nos dicen, que justamente el pasaje que tenemos hacia esos mundos a través de los sueños, lo tenemos prácticamente todos los días, solo que al volver a nuestro cuerpo y despertar cada mañana, muchas veces no nos acordamos de eso. Entonces tenemos a lo mejor una leve sensación de bienestar, de gran alegría, de haber recibido algo sanador para el alma, y bueno, y es porque en ese momento hemos tenido esos encuentros. Luego de pasar estos 4 años, es ahí donde tengo mi primer contacto con seres que ya no son ángeles, porque tienen esta misión de asistencia y de sobre todo asistencia en el amor, pero que no son de esta tierra, sino que son los llamados hermanos estelares, aunque dentro de esta categoría debemos de considerar que también existen razas que existen y viven actualmente en esta tierra, que son hermanos nuestros, pero con otra conciencia, con otro nivel de evolución. Ellos están entre nosotros conectándose, pero respetando nuestra vida. Ellos no se acercan, digamos, ni a interferir, ni a, digamos, hacer sus actividades junto con nosotros. No, ellos están apartados, generalmente viven en ciudades intraterrenas o dimensionales, y lo que hacen es comunicarse con nuestra alma a través del corazón, comunicarse telepáticamente, y lo que hacen es una función de instructores. Cuando ya la conciencia del ser humano despierta a esos niveles, simplemente se logra la comunicación. Es como que simplemente eso, la posibilidad siempre existe, pero bueno, hay que hacer justamente ese desarrollo. Y en momentos donde suceden estas cuestiones de pérdidas de familiares, de enfermedades muy grandes, de momentos donde se viven esas pequeños, por minutos, muertes súbitas, es donde la persona despierta su capacidad de poder percibir estos otros mundos y darse cuenta que en realidad nunca hemos estado solos. ¿Y cuál es la función de ellos, más allá de ser instructores? Porque ellos pueden estar fuera del planeta y también ser instructores. ¿Por qué precisamente están aquí o siempre estuvieron? Sí, hay distintas razas que han existido en este planeta, y muchos de ellos son los que nosotros conocemos como remanentes de civilizaciones anteriores, que al terminar estos ciclos que actualmente estamos viviendo nosotros como humanidad, evolucionan y pasan a mundos más perfectos, que son en realidad coordenadas, espacios temporales que están paralelamente coexistiendo con la nuestra. Entonces, para nosotros ellos son los remanentes, y para ellos los remanentes somos nosotros. Eso es muy interesante de poder observar, porque quiere decir que los que estamos actualmente viviendo en este tiempo somos los que en realidad en su momento no alcanzamos la frecuencia adecuada para estar con ellos, porque si no estaríamos junto con ellos. Claro, somos ese remanente que quedó relegado en aquel momento por no estar preparado, como muchos en este tiempo también
les va a suceder o nos va a suceder, que si no alcanzamos la preparación necesaria para pasar a otra dimensión, vamos a estar en otro tiempo, en otro lugar, quizás viviendo esta misma situación, ¿no? Exactamente, repitiendo las mismas enseñanzas, y bueno, y eso es algo que hay que profundizar sobre justamente qué es lo que tenemos que aprender y qué es lo que se espera de nosotros. Y vos comentabas algo sobre el tema de qué es lo que enseñan o por qué instruyen. En realidad, en el universo todo está ordenado. Eso es lo primero que me mostraron incluso los ángeles, de que nada es dejado al azar, de que ningún alma, por más que la persona haya hecho, digamos, las cosas mal, es abandonada a su suerte, sino que siempre es guiada, siempre es conducida y siempre es establecida dentro de un orden. Por lo tanto, los seres estelares lo que han mostrado es ese orden universal donde no solamente las almas, sino las humanidades son conducidas ordenadamente según el nivel de conciencia que vayan alcanzando. Entonces, simplemente estos guías lo que hacen es prepararse, porque a nivel universal se asume que el servicio es el conducto para ellos mismos seguir evolucionando. Entonces, el servicio es algo natural, no es algo que deban de pensar que deba ser una cuestión de una forma u otra, sino que ya lo tienen asumido internamente así. Pero ellos están en servicio con nosotros, entonces. Exactamente, no todos los seres, sino que hay un grupo específico, esto referido al tema de los seres estelares, que tienen distintas funciones. Por eso escuchamos nosotros hablar de los guardianes del universo, que son los que están resguardando los cielos de este planeta para que ninguna raza con fines que no son los de apoyo y evolución para el planeta puedan ingresar. Ahí es donde están los casos de las naves derribadas. Muchas veces es porque este grupo de seres que forman parte de la Confederación tienen su actuación y su control. O sea, nosotros como humanidad, como individuo tenemos libre albedrío, pero como humanidad el libre albedrío está supeditado en cuanto a las leyes de no podemos pasar los límites de destrucción para el planeta, claro, porque ese es el límite. Y por así eso como mismo, los que vienen así como vienen de afuera con otras supongamos malas intenciones, estos guardianes los frenan. Y los que están aquí en el planeta, que también hay muchos con malas intenciones sobre la humanidad y sobre el planeta también, ellos no son detenidos. En realidad, el mensaje que ellos siempre han transmitido es que dentro de todo orden siempre hay elementos que están, que no cumplen con las leyes. Y esto ha sucedido a lo largo de la historia de todas las civilizaciones humanas. Por eso están los escritos donde narran muchas veces el tema de las guerras o de esta omisión de las leyes de orden y armonía para esta tierra y para sus humanidades. Pero más allá de eso, lo que ellos siempre han planteado es que en realidad el ser humano ha sido creado libre y desde esta condición gran parte de lo que sufre la humanidad es provocado por la misma humanidad. Aunque nosotros quisiéramos echarle la culpa a otras razas, el origen de todo mal lo generamos nosotros mismos. Sí. Entonces esto es así, lamentablemente es así. Entonces por eso mismo el mensaje que ellos están dando es que
necesitamos autocorregirnos para poder asumir la responsabilidad, porque si la culpa lo tiene el otro, nunca vamos a asumir que la parte que nos toca realizar. Claro, sí, eso es entendible, pero yo me refiero que hay gentes o grupos de grandes poderes que manipulan a la sociedad o someten a la sociedad a un nivel extremo de que, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Si bien cada uno tiene que hacerse cargo de lo suyo y tratar de ser mejor persona cada día, pero digamos, si hay gente, supongamos que hay gente que está preparando o manipulando para una guerra, ¿no? Con armas nucleares, con cosas que nosotros ni imaginamos. Ellos no intervienen en eso para que no se detonen esas armas nucleares, para que no se destruya más el planeta, para que no se haga tanto daño. En ese aspecto, digo, no en lo personal de cada uno, porque cada uno es dueño de su propio destino, ¿no? Sí, en este momento, o sea, la acción y las decisiones individuales influyen mucho en lo colectivo, pero puntualmente en esto que vos me decís, este trabajo de regulación y de equilibrio siempre lo han hecho estas razas y estos guardianes. Y de hecho se cumplen decisiones a nivel de la conciencia suprema para toda la humanidad con respecto justamente al tema de destrucción del planeta. Y fue después de la Segunda Guerra Mundial donde se detonan estas bombas nucleares, que no son solamente las que conocemos, porque se han hecho miles de pruebas en los polos, y eso ha sido el gran desequilibrio que se ha generado, donde ellos deciden que ya no van a incentivar o permitir incentivos de guerra, porque hay cuestiones mucho más profundas que todavía nosotros no entendemos, pero de las cuales hablan que anteriormente, en épocas de civilizaciones que nosotros llamamos antiguas, se permitían las guerras con el fin de generar un equilibrio de población en el planeta. Y aunque a nosotros a esto nos parezca terrible, de hecho las guerras siempre han existido. Sí. Pero por alguna razón, después del año 1945, empezó también la época de la ufología. Empezaron a verse estas naves, empezaron a escucharse y a estudiar y investigar todo ese tema, porque ahí es donde se da el contacto con la mayoría de los principales gobiernos para plantear el hecho indudable de que la humanidad actual no ha sabido ni sabe a conciencia manejar esa gran fuerza que es la energía nuclear, que no solamente tiene la capacidad de destruir nuestro mundo, sino que ese tipo de radiación tiene la capacidad de destruir las estructuras, aquello que nosotros conocemos como alma. O sea, genéticamente destruye la parte genética también, la deforma. Qué bárbaro. Y la degenera. Bueno, eso es comprobable, científicamente hablando. Entonces, lo que ellos plantearon en su momento sobre la detención de la violencia y de las guerras, sobre todo con armamento nuclear, es para la protección de la vida en la Tierra. Para ellos lo más importante es el planeta. Sí, sí. Y hay ciclos donde se les permite a las humanidades cumplir un ciclo de evolución. Para eso tiene a disposición todo lo que es la naturaleza, las especies, con el fin de que no solamente se aprenda, sino que aprenda sobre todo a generar el equilibrio entre la humanidad
y el planeta Tierra. Y hay dos cosas que nosotros, no hemos hecho, que es no hemos sabido conducir el equilibrio, hacer permanecer el equilibrio como humanidad, porque de hecho hay superpoblación desde hace ya varias décadas, y además de eso hemos destruido los medios donde hemos vivido, hemos contaminado y hemos generado desequilibrio en vez de generar equilibrio. Sumado ¿Qué está pasando con los fuegos? Sí, esto hoy justamente me preguntaba una de las personas que se están sumando a las actividades, tanto que se han ido haciendo a partir del 2 de octubre, de este viernes, sino que se van a ir sumando a los distintos talleres que se van a hacer hasta diciembre. Y una de ellas justamente me preguntaba qué pasaba con el tema de los incendios. Y las jerarquías también hablaron sobre esto, diciendo por un lado que estamos viviendo un tiempo donde los climas se van a ver extremos, o sea, donde hay sequías, estas van a aumentar. De hecho, este año ya comenzaron fuertemente en varios lugares del planeta a haber sequías o lluvias torrenciales, lluvias que no se van a poder contener, y es ahí donde hay que estar atento al tema de los diques, no solamente por el tema de la lluvia, sino por el proceso que va a tener el planeta más adelante con los cauces de los ríos. Y lo que sí comentaron, porque ellos son muy concisos muchas veces en pasar la información, es que el tema de los incendios no solamente se da porque las condiciones del territorio donde suceden están con clima seco y con muy pocas lluvias o prácticamente nada, sino porque la mayoría de las veces en que se suceden los incendios son a través de la provocación del mismo ser humano. Sí, sí, es verdad. Y no por causas naturales, claro. Y esto también es conocido, digamos. Entonces ahí también hay responsabilidad de los seres humanos por evaluar el daño que están provocando. Es un tiempo donde nosotros ya tenemos que dejar de pensar de forma individual y tenemos que empezar a pensar como colectivo. Como colectivo, exactamente. Sí, la solidaridad, la empatía con el semejante. Ya esto que está ocurriendo a nivel planetario es tan evidente que si no dejamos las individualidades de lado, no vamos a poder seguir adelante. Esto lo vemos a diario, que tenemos que ser empáticos con todo, porque esto nos afecta a todos por igual. Y en estos casos, sí, si uno no empieza a asumir la responsabilidad de ser solidario, de ser empático, de ser responsable, no vamos a poder salir adelante. Es la única forma, y yo creo que estos casos extremos a los que hemos llegado, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Porque una vez uno de los maestros me dijo, lamentablemente si el hombre no aprende por la razón, va a tener que aprender por el dolor. Y es tal cual, ¿no? Somos así. Si no aprendemos por la razón, tenemos que aprender por el dolor. Sí, generalmente es así. Lamentablemente es así. Sí, y bueno, y este dolor que que estamos padeciendo todos, porque es terrible lo que está pasando con los fuegos, con la gente, con los animales, con toda la fauna autóctona que está desapareciendo. Todo eso hace que uno sí o sí se tiene que poner a pensar qué hemos hecho y qué tenemos que hacer de aquí en más.
Y yo creo que esto sí, esta situación tan extrema nos tiene que hacer reflexionar en todo esto que vos estás diciendo y que te dicen los maestros, ¿no? Y decime, Mariel, ¿vos desde chica también tenías sueños así recurrentes o visionarios o algún contacto cuando eras pequeña? Cuando tenía más o menos 6 o 7 años, yo ya sabía por dónde o cómo hacía la gente para salir de su cuerpo. Era algo natural para mí. Después con el tiempo me di cuenta que eso no era natural. Igualmente dormía, me acuerdo, en una cama pequeña y lo que hacía era jugar con las energías para dormirme. Y ya era consciente dentro de los sueños. Entonces era para mí algo muy natural. Después eso se durmió cuando empecé ya la escuela, incluso después del secundario. Mi vida fue totalmente normal, mi familia, mis amistades, no había nada que indicar algo distinto. Lo que detona el despertar es esto que me sucede con mi hija, y a partir de ahí nunca dejó de suceder. Empecé a tener contactos con esos planos 2, 3 veces por semana desde hace 25 años. Eso no se detuvo nunca. Y en estos 25 años, ¿pudiste verte vos en otras vidas? Sí, eso fue el tema de las vidas pasadas. Fue algo que inicia en este ciclo de 4 años de preparación, y previo al contacto con los maestros, un día me llevan a la ciudad de Bariloche, en el sur de la Argentina, de nuestra Argentina, y es ahí donde empiezo a recibir mensajes telepáticos, donde los escribo. Lo primero que me dicen es que me conocen, que me saben quién había sido yo en otra vida y que me estaban preparando para una iniciación, que tenía que tener mucha atención en lo que iba a encontrar en esos días, y sobre todo que me iban a llevar a un lugar que iba a ser, simbólicamente hablando, una especie de cueva sagrada, donde en la puerta iba a encontrar el sonido de una flauta dulce, y que cuando ellos me guiaran hacia el interior iba a encontrar ahí un tesoro que tenía que ver precisamente conmigo y con las experiencias que iba a tener. Al otro día, con mi familia salimos al centro de la ciudad de Bariloche y estábamos caminando cuando de repente empiezo a sentir el sonido de una flauta dulce. Imagínate, Liliana, sí, la sorpresa mía que no entendía nada de lo que estaba pasando, porque recién comenzaban para mí estas experiencias. Y bueno, me detengo a mirar y había un hombre enfrente, o sea, justo en la puerta de una librería. La librería era muy grande y tenía poca luz, lo que sí le daba una condición o un aspecto como si fuera un recinto, como una cueva, si bien no lo era, pero así en penumbras. Sí. Entonces ingreso, voy hacia el fondo y en el fondo veo una mesa con libros, y solamente me llama la atención uno que está dado vuelta y que no se ve el título. Y tomo ese libro y para mi sorpresa, bueno, era el libro de Shambhala, de Beltrán Anglada. Lo abro y en ese momento te puedo asegurar que fue la primera vez que casi no puedo sostenerme con la fuerza de mis piernas, porque empecé a temblar de una forma al leer la experiencia que había tenido la noche anterior con estos guías, donde me decían que había sido iniciada en la Fraternidad Blanca, cuyo nombre, bueno, es Shambhala. Shambhala.
que se te activó la memoria celular cuando uno tiembla de esa forma. Exactamente, y a partir de ahí, bueno, empiezan a suceder los recuerdos de otra vida, donde había estado, empezaron a guiarme ya para los viajes que iban a ser años después, 18 años después de eso, que es donde yo puedo concretar esa misión de sanar y hacer el proceso de maduración. Por eso a veces cuando la gente me pregunta, bueno, ¿esto cómo lo hago? Tiene que suceder ya. Y en realidad el proceso de maduración puede llevarnos años. Sí. Lo que sí tenemos que saber que no podemos dejarlo de lado, que tenemos que ser insistentes, que tenemos que poner toda nuestra energía ahí, toda nuestra conciencia y no apartarnos de ese objetivo de que es despertar. Y en estos tiempos las cosas están más aceleradas que hace 25 o 30 años atrás. Yo creo que en realidad todos los seres que nacen en esta época y que han nacido, no sé, 10, 15, 20 años atrás, que actualmente tienen más o menos esa edad, están mejor preparados que nosotros porque vienen, o sea, cada generación ya viene más preparada para la energía nueva, porque nacen a través de esa energía nueva. Nosotros claro. Es como que tenemos que hacer un esfuerzo para adaptarnos o para poder digerir todos esos conceptos. Imagínate que yo en ese año, en 1994, donde empiezo a tener las experiencias, no podía contarle ni siquiera a mi familia lo que me estaba pasando. Y claro. no podía empezar. Yo recién empecé a trabajar con grupos en el año, grupos grandes, o sea, empecé en 1998 a recibir gente en mi casa porque venía la gente a mi casa a buscarme, porque se enteraba que tenía esta conexión, entonces no iba a buscar a nadie, venían a mi casa. Pero efectivamente... ¿Y qué buscaba la gente cuando te iba a buscar a vos? ¿En busca de qué iban? Venían con distintas motivaciones. Pero si vos me preguntás, bueno, yo siempre digo que la mayor de las motivaciones que mueve a una persona a buscar este tipo de cosas es resolver temas de conflicto personal, pero sobre todo de soledad. Sí. Porque muchas veces el hecho de sentirse solo en la vida, que nadie te puede comprender, hace que uno empiece a generar sus propias búsquedas. Sí. Y eso es una de las grandes motivaciones. Pero con el tiempo también me fue sorprendiendo de que en la realidad la gente venía a contarme y a compartir y a tratar de comprender, porque ya empezaba a tener esas mismas conexiones con los ángeles. De hecho, muchas veces en estos encuentros yo podía ver a los ángeles que acompañaban a las personas, podía ver a los seres queridos, y los seres queridos me pedían que les diera mensajes a esa persona que estaba, bueno, hablando conmigo. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Qué misión, qué misión. ¿Y cuándo empezaste a tener contactos con los seres de otros mundos? Fue justamente ahí en Bariloche, en el año 1998, después que ellos me avisan que había sido iniciada, que eran parte de lo que se llama la Hermandad Blanca, este gobierno positivo espiritual del planeta. O sea que ellos es como que ya me toman como guía, toman su guía y me hacen consciente de eso, de que estoy con ellos trabajando. Después ¿Y sabes de qué raza son? Sí, claro, sí, son de variadas razas. No tengo guías de una sola raza, tengo guías de variadas razas, pero esos maestros tienen mucho que ver con las enseñanzas secretas, por eso son los maestros secretos los que hacen las iniciaciones, que después los voy a ir encontrando a lo largo de los años
en distintos momentos y bueno, todavía están relacionados conmigo conscientemente. Pero más allá de puntualmente de este tipo de maestros, vos me hablabas del contacto estelar. Sí. Y justamente sucede cuando regreso de uno de esos viajes en el año 1998. A principios de año estaba ahí en Bariloche. Unos meses después viajamos a Mendoza y al regresar a mitades de abril llego a mi ciudad natal, que es aquí en Tandil, y ese día se dan, y los días posteriores, se dan 3 grandes apagones en la ciudad. También hay apagones en Buenos Aires, en ciudades cercanas como La Barría, Azul, que vamos, bueno, escuchando las noticias, y en uno de esos apagones me encuentro diciendo, ellos están aquí. Ellos están aquí, que incluso me sorprendo a mí misma diciéndolo. Bueno, y una de esas noches, bueno, como todas las noches, me acuesto, pero ese día sí hubo apagón también, y a la madrugada, o sea que esos apagones duraban horas, es donde se sucede el encuentro. En esa semana, estamos hablando alrededor del 14 de abril de 1998, se dan el avistamiento y el caso de Aerolíneas Argentinas, que puede ver una nave en el sur. Polanco comandante Polanco. Es unos años antes, y en el 1998 se da un caso parecido donde hay más personas que ya lo registran y bueno, pueden sacar fotos y hay una serie de testimonios que se dan a conocer. Bueno, ese es el momento donde se sucede este encuentro y bueno, ahí ya es un crecimiento muy importante, un cambio muy grande que se da con el encuentro con estos seres. ¿Y ellos hablan de la aparición a nivel masivo ante la gente o no todavía? Siempre que, bueno, tenemos que hablar de dos cosas que son o sea, tienen que ver con lo mismo, pero no son exactamente igual, porque siguen pautas distintas. Por un lado está la pauta natural de maduración de cada conciencia humana, que ya está lista y preparada para tener ese contacto. Sí. Entonces el contacto no se da digamos, en vías naturales o de manera natural si la persona no está preparada. Eso siempre ha sido así y va a seguir siendo así. Pero dentro de este ciclo de transformación, ellos hablan de que sí están preparándose para asistir a la humanidad, particularmente dentro de un evento, lo cual ellos no definen bien cómo va a ser ese evento, pero sí se sabe, si nosotros seguimos los mensajes o las profecías de culturas antiguas, donde dicen que este gran evento tiene que ver con algo que va a suceder en la Tierra. Pero como nosotros no tenemos ni fecha ni sabemos cuándo, ellos tampoco se han expedido sobre eso, queremos, bueno, suponer que por el momento nos están preparando, pero en realidad los que más se están preparando son ellos, que son los que nos van a asistir. Claro. Porque ellos sí saben lo que tienen que hacer. Y se están preparando desde hace mucho tiempo. Se están preparando desde el año 1980. Ah, claro. Fue en esos años hubo una gran movida a nivel espiritual. Yo vivía en Buenos Aires y
en esa época había un gran movimiento sobre estos temas, ¿no? Estaba en auge don Pedro Romagnú, Fabio Serpa, Sixto Paz. Eran épocas de mucho movimiento y de mucha difusión, ¿no? Si bien no existía todavía el internet ni las redes, bueno, era así, los grupos nos comunicábamos y acudíamos a los teatros donde ellos disertaban y hablaban de estos temas, y nos juntábamos a meditar, y había entre todos estos grupos muchos canalizadores también, y fue ahí donde se empezó a mover mucho más la energía sobre estos temas, ¿no? Sí, me recuerdo bien esa época. Sí, fueron como grandes ventanas y grandes oportunidades donde todas estas personas, tanto las que daban conferencias en los teatros y divulgación sobre la parte ufológica, bueno, yo tuve la suerte de estar guiada también por Pedro Romagnú, que lo conocí justamente un año después de mi contacto en 1999. Allí tengo la oportunidad de conocerlo y de generar una amistad y una conexión muy, muy importante con él, porque él es el que me incentiva en mi camino, y sí, yo lo considero mi maestro. De hecho, nosotros hablábamos mucho, y en la última... Yo también fue mi maestro. Sí, y yo vivo en Chilecito, acá en La Rioja, por él. Ah, qué bien. Vos sabés que yo tengo familiares de parte de la rama paterna que son de La Rioja y de ahí de Chilecito. No me digas, ¿de qué apellido? Sí, Romero. Y Romero. Y Bazán. Los dos las familias son oriundas del norte de Argentina. Sí. De hecho que conozco familia Romero y Bazán. Sí, son de ahí. Mira vos. No, bueno, a mí me mandó don Pedro, porque bueno, yo también fui contactada desde muy chica y tenía mensajes que yo no los podía descifrar, entonces corría a don Pedro para que él me ayudara, y él, en una conexión con los hermanos mayores, le revelaron el mensaje que me habían dado a mí, y que yo tenía dudas, no es que no lo entendía, sino que tenía dudas, y sí, porque yo intuía que me tenía que ir de Buenos Aires, me mostraban el lugar, y el lugar era porque yo lo conocía ya, y entonces quería estar segura, y me dijo don Pedro, a través de la conexión que él hizo con los hermanos, que no era todavía el momento, pero que me iba a avisar cuando fuera. Y después me avisó de que antes del fines del 2002 yo tenía que estar aquí. Y así me vine. Agarré a mis niños y las valijas y me vine, sin pensarlo dos veces. Bueno, y aquí estoy hace 18 años. Qué bien. Pedro, para mí era un gran maestro, porque se proyectaba más allá del momento actual, con mucha seguridad, y eso, bueno, era muy fuerte para mí. Cuando en estos años que me relacioné con él, lo primero que hizo fue acercarme en las ecografías de Parravicini. Entonces hablábamos de ese tema, íbamos con mi grupo de gente de acá, de Tandil y de lugares cercanos, a verlo y a pasar todo el día, así que hablábamos mucho con él. Y después teníamos una conexión así diaria de todas las semanas, de hablar con él, hasta incluso los últimos días que él estuvo aquí en esta tierra. Y
Y lo que tenía Pedro es que en un momento dado él decía que estuviéramos atentos, que todos nosotros estuviéramos atentos a lo que él decía, pero sobre todo cuando él partiera, porque ahí se iba a empezar a cumplir las cosas que él había visto y de la cual también nosotros habíamos hablado, que eran justamente el tema de la transformación planetaria. Totalmente. Él también decía que recibía mensajes de Parravicini después de que Parravicini falleció. Pedro seguía recibiendo mensajes de él. Y sí, era un hombre súper especial, ¿no? Súper especial. Yo en el 2013 recibí un mensaje canalizado a las 4 de la mañana, me despertó y escuché la voz: soy el comandante Pedro. Uh-huh. Y ahí me desperté y entonces agarré la lapicera y recibí un mensaje que fue muy revelador y tal cual cuando lo que pasó después, que tenía que ver con algo que estaba sucediendo acá en Chilecito, y fue tal cual como él lo dijo, como él me lo reveló. O sea que fue muy fuerte eso, ¿no? Poder comunicarse con él después de su partida de la Tierra. Sí, hay seres que ellos siguen con esa instrucción, sobre todo los maestros, porque el nivel de energía y de conciencia es tan alto que quedan directamente cuando se desprenden de su cuerpo físico trabajando como instructores, o sea, siguen acompañándonos. Sí, qué increíble. Sí, y hay casos de muchos de estos grandes maestros que todavía nos acompañan, no solamente Pedro, sino el Padre Pío y tantos más que están colaborando con toda la humanidad, ¿no? Totalmente, ¿no? Y sí, hay muchos. Siragusa, sí. Muchos maestros. Y decime, ¿qué tuviste que ver vos con la civilización azteca, o maya, perdón? Maya, sí. Una de las cosas cuando estos guías y maestros que provienen de la fraternidad blanca, que en realidad son estos parte también de estos grandes maestros que han vivido con la humanidad, han evolucionado y han permanecido en mundos espirituales, guiando y acompañando, se conectan y me empiezan a decir que va a haber una gran tarea, que esa tarea tiene que ver con centros energéticos, que esa tarea tiene que ver con poder volver al origen, a nuestro propio origen. Y es ahí donde yo empiezo a preguntarles cuál es el origen, qué es lo que hay que hacer, pensando que mi sanación pasaba, como ellos bien decían, por conectarme con lo ancestral. O sea, yo en ese momento no podía asumir el hecho de que era parte de ese proceso de comunicación, de un mensaje para lo que es toda la humanidad, porque es un mensaje de lo que va a suceder en el planeta y con la humanidad, y simplemente me dedicaba a hacer mi tarea, tratar de sanar, tratar de seguir la guía de ellos y hacer lo posible. Pero ellos eran en ese momento y en ese proceso me decían que sanar con la parte ancestral era realizar para mí un trabajo necesario, una labor necesaria, y que el punto final, digamos, donde esa sanación se producía era en tierras mayas, porque mis orígenes, ellos no dicen mis orígenes de crecimiento como persona, porque en ese nivel eso es secundario. Ellos decían que ese era el origen de mi evolución como alma, que estaba ahí.
Yo había empezado a ser consciente en esa época y tenía que volver a ese lugar. Era como un círculo que se cerraba. Entonces ahí es donde ellos empiezan a transmitirme en parte lo que son actualmente los códigos de la vida, me empiezan a explicar cómo elaborar y movilizar mi conciencia para lograr esa claridad, esa luz que me indicara cuál era el propósito, quién era yo, de dónde partía. Era lo principal en ese viaje, que me llevó 18 años. Y cuando vuelvo a esas tierras, un tiempo antes, empiezo a prepararme y me empiezo a conectar con gente de allá que, tal cual estos guías me lo habían comentado, empiezan a reconocerme y empiezan a identificarme, o sea, directamente empiezan a sentir que soy parte de lo que es toda la zona de México, sobre todo el sur de México, que era la zona más conectada con los mayas, porque los mayas estuvieron también en Guatemala. Claro. Y ahí empiezo a enfocarme justamente con Palenque. Y es así que en el año 2019 logro llegar a ese lugar, y ahí es donde se da el reconocimiento, no solamente de mi parte, sino algo que todavía me sigue sorprendiendo, que es el reconocimiento de la gente del lugar y sobre todo las jerarquías de Palenque. ¿Y qué descubriste cuando estuviste ahí? El gran descubrimiento, sí, me fue que no solamente había vivido en ese lugar, sino que me encuentro con la Reina Roja. La Reina Roja para mí representa un nivel de conciencia, representa un nivel cuántico que no solamente tengo, sino que todos tienen su nivel cuántico, que existe en otro lugar de más revelación, de más conciencia, de, otro aspecto del ser, sí, y que se complementa con uno. Eso todos lo tenemos. ¿Y la Reina Roja fue un ser que existió en aquel tiempo? La Reina Roja, según la información que ellos mismos, estos maestros me dan, fue una mujer que tuvo una conexión espiritual. ¿Hola? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Que tuvo una conexión muy importante con lo que era la cultura de Atlántida. Ajá. Que por eso ella viene a representar, junto con Pacal, este grupo de seres que están marcando el fin y el comienzo de una era, porque en ese momento se rompe, alrededor del año 650 después de Cristo, un puente a nivel universal que era la conexión con el universo y por lo tanto la conexión con otras razas estelares y de este mundo, de otras coordenadas espacios temporales, etcétera. Con los maestros espirituales eso se corta. Entonces, al regresar, suceden dos cosas. Me doy cuenta que lo que se está produciendo en ese momento es la salida del túnel espacio-temporal de 20 años, conocida por los mayas como el tiempo sin tiempo. Se produce la reconexión con el universo a través de un símbolo sagrado y a través del sol, o sea, nuestro sol físico manifiesta un agujero coronal en forma de T, que era el símbolo de los regentes de Palenque. O sea, Pacal portaban en su vestimenta ceremonial esa T. Mira vos, qué interesante.
Claro, cuando yo llego el 1 de septiembre y durante varios días ese agujero se forma en el Sol. O sea, no se forma ni antes ni después. Tampoco teníamos posibilidad de saber que esto iba a suceder. Pero como sabíamos que esto era totalmente guiado, bueno, estábamos ahí y simplemente las cosas iban pasando. Iba sucediendo. ¿Y qué estaba sucediendo? Estaba sucediendo ese encuentro, estaba sucediendo este despertar. A lo largo hemos dado varias conferencias junto con Marco Penagos Villar, que es el que me acompaña y es el que desde la ciencia como geofísico me ayuda a identificar uno de los signos de lo que no solamente Pedro, que fue mi maestro, planteaba como la transformación planetaria y el cambio climático, la nueva era. Él hablaba fundamentalmente de eso, sino también ir siguiendo los pasos del proceso de transformación, porque nosotros en el 2014, en Córdoba, en la ciudad de Erx, ya habíamos tenido la confirmación el 7 de julio del año 2014, que es un código 777, 2014 da 7, así que ahí estaba el código justamente maya, porque ahí esta cultura tenía un calendario sagrado donde está codificada esta fecha. Y nosotros ahí en la ciudad de confirmamos a través de las jerarquías, a través de un contacto de 3 horas y unos meses después de un contacto a nivel astral espiritual, que ellos ya estaban recibiendo la nueva era con un evento cósmico. La Tierra volvía a posicionarse y a su vez ese puente que se había roto hacia el año 650 después de Cristo se vuelve a formar y es donde la Tierra comienza a ser nuevamente parte de la comunicación con el universo, ya deja de estar aislada, por así decirlo. La comunicación se reestablece. Por lo tanto, la transformación de la conciencia humana vuelve a, bueno, digamos, a incentivarse, a fortalecerse y a acelerarse, se vuelve a activar. ¿Y se sabe por qué fuimos esa conexión? Vos me decís desde del tiempo de Jesús o del 600 después de Cristo. 650 después de Cristo, que es justamente el periodo donde cae la civilización maya, donde incluso las culturas incas tienen registrado ese evento. Ellos eran muy seguidores de los eventos astronómicos y es la cultura que tiene registrado que en esa época el puente, ellos hablan de la Vía Láctea en ese momento, se rompe. Entonces no una coincidencia, o sea, estamos hablando de un conocimiento que estas culturas tenían. Ellos sabían que eso se estaba produciendo. Entonces, al volver a reconectarse en el año 2019, porque esa es la información que ellos nos dicen, fíjate que 2014 se restablece el puente, pero no se restablece en su totalidad, se comienza a restablecer. Julio del 2014. Y se termina de establecer en el 2019. O sea, hace poquitito. Exactamente. Hace muy poquitito se completa lo que son los portales de la Tierra en conexión con el universo. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Y todo, claro, y todo esto tiene que ver por el cambio dimensional al que estamos yendo. Exactamente. Al establecerse esa conexión, ahí es donde empieza a ingresar, a partir prácticamente de ahora, esa energía de la fuente.
Y, y nos podés explicar qué significa este cambio dimensional para nuestro planeta. Para el planeta y en realidad para toda la humanidad. Hay muchas cosas de las cuales, o sea, nos llevaría tiempo hablar de todos los elementos. Vamos a hablar solamente de algunos, los más importantes, que es, por un lado, el cambio geológico, que es lo que indica en todas las culturas del mundo la llegada de la nueva era. Por el otro lado, el cambio y transformación del ser humano en todos sus niveles, pero fundamentalmente en el nivel más relegado, que es el esencial, el espiritual, el energético. O sea, cuando en el año 2000, o sea, antes de entrar al túnel, recordemos, el túnel tiene una duración de 20 años. Ingresamos en el 2000-2001 y salimos en el 2020. 2021 todavía es como que terminamos o concluimos de salir recién. Porque es más o menos un año, más o menos. Y bueno, ahí me dicen que no, que es más o menos 2 años, porque 2 años está estipulado que es el tiempo astral, o sea, un pensamiento o una visión astral tarda 2 años en precipitarse. Ah, mira. O sea que a partir sería del 2022. Exacto. Y ahí empezaríamos a ver más grandes los cambios, más fuertes. Exactamente. O sea, no tenemos demasiado tiempo en esto. Bueno, pero volviendo al relato que hacíamos de esto de la nueva era, lo que ellos dicen en el año 2000 es que llega la nueva era y se termina la materialidad, tal como la conocemos. Entonces muchos hablaban de que la materialidad era la caída de la bolsa, el sistema político, el sistema económico, etcétera, social, ¿no? Que eso es entendible, o sea, por todo esto que nosotros vemos decimos, sí, es razonable de que tengamos un cambio, pero nunca pensábamos que el término de la materialidad significaba que nos íbamos a volver más sutiles. Pero si nosotros nos volvemos más sutiles, quiere decir que todo lo sutil se materializa más. Claro. Se hace más visible. Y eso es la gran transformación, es que en realidad todos los pensamientos, todas las creaciones que antes no veíamos, que pensábamos que no existían, pensamientos de orden negativo, de violencia, de manipulación, de oscuridad, se ven, salen a la luz, porque ya no son más ocultos. Sí, lo que me doy cuenta es que casi todas las cosas que antes no veíamos están saliendo a la luz a pasos agigantados, ¿no? Que antes era todo oculto, todo que nosotros, el general de la gente no podía enterarse ni ver. Ahora es como que todo es público. Y nos asombramos de cosas que decimos, ¿cómo es? Estábamos durmiendo dentro de una burbuja, ¿no? Y es como que se están cayendo velos que nos dejan ver otras realidades. Y nos empezamos a ver a nosotros mismos. Por eso muchas de las cosas, ellos hablan, por eso se habla de la guerra espiritual. La guerra espiritual es una guerra donde por un lado está el corazón y por el otro lado está el ego, que es esta creación no natural. O sea, la naturaleza está pensada para el ser humano en todas las dimensiones y en todos los universos. Es una naturaleza de perfección, pero basada en esa esencia natural.
todo lo que ha sido construido hasta ahora no es natural, y todo lo no natural nosotros lo manifestamos como ego, y los maestros nos dicen que eso ellos le llaman la gran bestia. Mira, por lo que generalmente la humanidad corrió detrás de lo material. Es la que se aleja de lo que, aquello que nosotros llamamos la conciencia suprema, el orden de creación, la vida misma. Claro. Es lo que no solamente se antepone, sino que también lucha en contra, ¿no? Es una fuerza de separación, una fuerza que genera miedo, una fuerza que es antinatural. Por eso es, en este momento, es esa guerra que nosotros tenemos. Si nosotros nos damos cuenta, o nos enteramos, mejor dicho, porque muchos de nosotros nos estamos enterando, que el ser humano universal, que es el que se espera que la mayor parte de la humanidad alcance ese estado de conciencia, o sea, el siguiente paso evolutivo es llegar a ser una conciencia universal, y que esa conciencia universal está despojada del ego y de la violencia. O sea, una conciencia universal no es violenta, no concibe la violencia porque no es algo natural. O sea, la conciencia universal es una conciencia de paz, una conciencia pacífica, una conciencia que encarna el amor, ¿sí? Y una conciencia que entiende esa voluntad suprema y trabaja para eso. Por eso muchas veces en las notas que he dado, las preguntas, me decían, bueno, ¿hacia dónde vamos? Y es hacia lograr una conciencia que se puede considerar angélica, porque los ángeles tienen esa conciencia. ¿Y quiénes son todos los que nos están asistiendo en este cambio, más allá de los ángeles? ¿Hay maestros que están reencarnados en este momento en la Tierra? Sí, por supuesto. Así como la Reina Roja despertó, como dicen estos guías, se fue consciente de que es en distintas realidades, van a empezar a despertar estos maestros. Van a empezar a despertar. ¿Hay maestros que aún no saben que son maestros en esta Tierra? Pienso que los maestros en esta Tierra son seres humanos comunes, normales, que tienen un camino de llamados, están siendo llamados, ellos saben que están siendo llamados, saben que tienen una tarea y que están siendo preparados para ser conscientes. Entonces, cuando estos eventos de revelación sucedan, simplemente también van a despertar a lo que fueron antes, porque es parte de lo mismo. Esto tiene que ver con lo que tiene llega. Que ver con lo que llega. Y sí, yo creo que hay una gran movida en todas partes del planeta. ¿Y qué va a pasar con los polos y con las aguas, con el derretimiento de las aguas, con el cambio climático? Sí. Antes te tengo que responder la pregunta de quiénes son los que nos acompañan. Cierto, perdón. Parravicini hablaba mucho sobre esto, y en sus psicografías hay varias de ellas donde habla del año 2000-2002. Sí. En una oportunidad, hablando con Pedro Romagnow, él me decía que en algún momento Parravicini le confiesa que algunos números estaban cambiados, y uno de ellos era el año 2002. Porque si nosotros observamos
él habla, por ejemplo, que el año 2000 va a ser en el 2002. Pero 2 años para los tiempos universales no es nada. Nada. O sea, no puede haber un gran cambio planetario o en energías en 2 años. No. Pero si nosotros hablamos, por ejemplo, que el año 2002 en realidad es el año 2020, ahí podemos decir, bueno, sí, en 20 años pueden que sucedan más cosas. Ah, claro. Estamos en estos tiempos. Yo siento a nivel vibratorio como que a partir de este 2020 es como que se viene todo en torbellino, ¿no? Y es muy fuerte lo que percibo que puede pasar de acá en 2 años, ¿no? Mucho para los tiempos que nosotros estamos acostumbrados a vivir, los acontecimientos. Bueno, ya este 2020 ya es muy fuerte con todo lo que está pasando. No quiero imaginar que se vengan cosas más fuertes todavía. Será cuestión de ir adaptándonos. Ese es el gran reto, el adaptarse. Por eso esta serie de actividades que estamos emprendiendo, para que la gente se conecte desde el corazón, para que la gente pueda recibir la energía de la fuente y resguardarse dentro de esa energía, porque es la ordenadora. O sea, es como que esa energía o esa luz es la que va a estar ordenando todo lo que existe en este planeta y de hecho en todo el universo. Pero bueno, hablemos de aquí, que es donde vivimos, donde diariamente estamos moviéndonos y teniendo aparentemente la existencia de todos los días, pero ahora la vida cambió, que eso es lo que muchos de nosotros tenemos que reaccionar, que no estamos viviendo la misma vida que llevábamos hace unos años atrás. No, de repente la vida cambió y ellos nos dicen que tenemos que habituarnos a que cambió, que ya no podemos ni movernos de la misma manera, ni alimentarnos de la misma manera, ni cuidarnos de la misma manera, y que esto va a ser algo cotidiano, de aquí en más. Ahí los cambios van a ir sucediendo afuera y adentro de nosotros. Pero depende de nosotros. Claro. ¿Y qué va a pasar con esa gente que no se puede adaptar? La gente o las conciencias que no se puedan adaptar depende de un alma. Y yo creo que ahí las almas van a decidir cómo hacer la adaptación. O mejor dicho, cómo hacer la transformación. Por eso muchas almas están aceptando hacer la transformación yéndose simplemente. Claro. Y esa es Sí, las almas que se están yendo ahora es porque, bueno, yo siempre sostuve y creo que cuando uno tiene una hora de llegada también tiene una hora de partida, ¿no? Y que las circunstancias de la muerte son justamente eso, las circunstancias que elige el alma para cumplir con su pacto de vida aquí en la tierra, que sigue la evolución en otro plano para luego volver a la nueva tierra. Muchos serán así y otros seguirán el proceso en otro planeta. ¿Puede ser? Sí, en otros planetas, en otros mundos, en otras dimensiones. También. Sí. Sí, exactamente. Entonces, digamos, el panorama de lo que es el proceso de transformación es complejo porque abarca todo el universo y a su vez cada alma es un universo porque es un proceso de evolución único, un ser único. Totalmente. Y todos a su vez son conducidos. Pero volviendo a este tema de quiénes son los que nos acompañan,
Parravicini hablaba mucho de esto, y él decía que todos los seres, sobre todo hablaba de Argentina, que Argentina iba a ser un lugar muy especial porque iba a ser resguardada, iba a ser protegida de muchas de las cosas que se iban a vivir en el mundo, y que aquí en Argentina había algo especial que a lo mejor sí se conocía en otros lados, pero que era muy de acá, que era el amor, que muchas cosas no iban a suceder en la Argentina porque en la Argentina había amor. Eso era lo que él decía. Y que gracias a ese sentido o a ese estado de amor que se lograba, que se conservaba, que se alimentaba en la gente, uno iba a poder ver a los seres que habían habitado en sus casas, que los habían acompañado, que los habían ayudado a conservar la fe, que los habían protegido, y que son los ángeles. Claro. Pero que a su vez, a partir del año 2000, iban a empezar a llegar en masa seres, se iban a ver naves, se iban a ver seres estelares, a los cuales no teníamos que temer, porque todos ellos que llegaban eran enviados de Dios. Mira vos. Y que venían a asistirnos, y que venían para bien. ¿Y cómo nos podemos preparar para este cambio? Desde lo humano, desde lo terreno, desde lo cotidiano. Primero hay que preparar el espíritu a través del corazón, porque lo que llega es de ese lugar. Nuestros ángeles y nuestros guías están en los niveles espirituales o más espirituales. Por lo tanto, para escucharlos, porque ellos quieren ayudarnos, pero tenemos que prepararnos desde el corazón, porque es el único lugar donde nosotros los vamos a poder recibir, escuchar y entender. Y vamos a poder recibir y entender también todo lo que llega, porque lo que llega muchas veces no va a ser comprensible para la mente, pero sí va a ser comprensible para el entendimiento del alma. Por lo tanto, si nosotros hablamos de una preparación cotidiana, lo cotidiano, si bien es importante, en el proceso es secundario. Porque de qué vale que vos tengas todo lo material que se necesita si de un día para otro puede o no estar, porque en realidad no sabemos, nadie sabe qué puede ocurrir. Pero interiormente hay mucha gente que está muy bien materialmente y está pasando por la guerra espiritual. Entonces es ahí donde el proceso. Nosotros tenemos que primero entender el proceso, saber que el proceso es algo espiritual, saber que esta energía de la fuente se puede comprender solo a través del corazón, saber que estos 3 meses que estamos viviendo de octubre a diciembre son fundamentales, porque va a ser el incremento de la energía, se va a dar en estos 3 meses, que es posible que haya eventos de despertar. Entonces tenemos que asumirnos a nosotros, qué es lo que somos, asumir el lugar de pertenencia, lo que elegimos, también a dónde pertenecer. Y fundamentalmente, conectarnos al corazón, que es ahí donde vamos a tener todo lo necesario para lo demás, para hacer lo demás, para organizarnos cotidianamente, para organizarnos en función de adaptarnos a lo que nos toca vivir. ¿Sí? Es como que si no cargamos la batería de cualquier elemento que funciona a batería, no va a funcionar. Bueno, en este proceso, si no cargamos las baterías espirituales, es como que nos va a ser difícil continuar, porque la transformación
va a ser radical en muchos casos. De hecho, ya lo está haciendo. Sí, muy fuerte. Yo veo muchos canalizadores que hablan del gran evento que se aproxima, ¿no? Y que no está lejos. ¿Vos tenés idea de qué se trata? Creo que tiene que ver con esto de, hoy hablaba de los viajes y de que iba siguiendo las señales de la transformación, que una de las señales fue el sismo del 7 de septiembre del 2017, otra de las señales había sido previamente esta conexión Tierra-Universo del 2014, pero faltaba otra señal más, y que era justamente de lo cual estos maestros hablaban, que es el rayo de sincronización con el centro del universo y con nuestro Sol, ambos portando la energía de la fuente. La energía de la fuente, que está en todos lados al mismo tiempo, también parte de un lugar central. Dentro de los sistemas creados, cada universo tiene su centro. Y bueno, claro, nuestro universo tiene un centro que muchos piensan que es un centro, un agujero negro, pero que en realidad es un rayo, tiene un rayo de sincronización, con lo cual si nosotros entramos en contacto con, o mejor dicho, ese rayo entra en contacto con nuestro sistema, lo que va a hacer es reordenar. Y eso va a funcionar como un barrido, una especie de barrido. Ya no en el nivel individual, sino masivamente. Se espera que haya un despertar masivo. Y si nosotros estamos hablando de energía, estamos hablando también de campos electromagnéticos. Por lo tanto, el Sol tiene mucho que ver. Los maestros mayas hablaban del año 2012. Sí. Pero en realidad es muy probable que esto suceda en estos años. De hecho, ellos lo esperaban, los maestros esperaban este evento que se diera a fines del año 2019. ¿10? Del año 2019. Recordemos que las fechas pueden estar corridas en 1 o 2 años. Están corridas. Sí, en realidad el cambio al calendario gregoriano que tenemos, que no es el tiempo real del universo, nos complicó bastante la existencia, ¿no? Lo que sucede es que también parte del trabajo de la jerarquía es correr los eventos, porque ellos saben que todavía no estamos preparados. Claro. Que necesitamos tiempo. Si los eventos se precipitan antes de que nosotros estemos preparados, sí, sería un caos total. Sí. Entonces ellos quieren darnos tiempo, y ¿qué hacen? Postergar. Hablan con las jerarquías superiores y van postergando. Pero hay cosas que ya no pueden postergar. Claro. Por eso como se están dando los mensajes, claro, que estuve compartiendo en estas notas, en estas charlas, y que vamos a seguir haciendo, ¿no? Porque hay mucho para hablar. ¿Y qué nos piden ellos a nosotros? Conectarse con el corazón. Ajá. Ahí está todo. La falta de desconexión con estas energías originales hace que el ser humano esté de alguna manera perdido. Entonces, volver al origen, por eso hablaba hoy del tema del viaje, de esto que me hicieron recorrer, donde primero tuve que ir hacia atrás. Bueno, esta charla que nosotros tenemos desde este lugar de La Rioja también es un lugar de volver. Yo también de alguna manera estoy volviendo, porque me estoy reconectando no solamente con vos, con tu gente, sino con un lugar que perteneció a mis ancestros, donde ellos existieron ahí. ¿Conoces?
Sí, tuve la oportunidad unos años atrás de conocer ese lugar. ¿Fuiste a Talampaya? Estuve en Talampaya, sí. Realmente es un lugar mágico allí, ¿no? Y tiene la entrada, ahí hay una ciudad intraterrena, Ankar, se dice que ahí nació la civilización que ahora está en Erg, en Córdoba, y que hay túneles por debajo que se comunican. Sí, el tema de las ciudades intraterrenas es un tema también fascinante. Sí. Y sí, acá en Argentina, sobre todo en lo que es América, bueno, digamos, los tesoros escondidos de otras civilizaciones están ahora floreciendo porque justamente hay ciudades que habían sido abandonadas y que ahora vuelven a ser ocupadas. Claro. Entonces se reactivan, se están reactivando muchos de esos centros. Dicen que acá en Talampaya está uno de los discos solares, el Mitacunao, se llama así, uno de los 13 discos solares, y que está ahí, en esa ciudad intraterrena de Talampaya. Nosotros estuvimos ahí con un grupo de Ricardo González. Hubo un encuentro internacional que vinieron gente de 22 países y fue muy fuerte la conexión que se hizo con esa ciudad intraterrena, y aparecieron las naves en el cielo y se pudieron fotografiar. Fue muy fuerte eso. Y yo hablaba con los guardaparques de ahí y les preguntaba si ellos veían esas luces, esas cosas, ¿no? Y ellos dicen que sí, que ellos no saben qué son, pero que sí las ven, que bajan, que suben, que se pierden, pero que ellos nunca pudieron llegar cerca, ¿no? Pero que es constante lo que se ve. Es muy, 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 muy interesante. Y la ciudad de Erg también, en Córdoba, también. Y están, yo creo que todas las ciudades intraterrenas están unidas por abajo, ¿no? Claro, sí, sí. Y Estas civilizaciones tenían esa conexión y la siguen teniendo, porque claro, en esa dimensión es mucho más fácil el proceso de comunicación intraterrena que tienen. vos estuviste en Isidri. Yo estuve en Mendoza, no fui a Isidris, estuve en Erg, sí, y en Aurora, en Uruguay. Estuve también en Montserrat, estuve ahí en Palenque, ahí sí se manifestó esta ciudad intraterrena. Estuve en Antofagasta de la Sierra, ahí en Talampaya también. En Talampaya en ese momento no tuve conexión, pero en los demás lugares que nombré, sí tuve conexión con las jerarquías. ¿Qué tipo de actividad hay en Aurora? Porque se habla de que es una ciudad donde están los sanadores. Claro, es del rayo de sanación, el rayo azul, y es un centro de energía planetaria, o sea que es muy importante el centro que hay ahí y la ciudad intraterrena. Sí, ¿Y ahí te pudiste contactar con los seres que la habitan? Sí, ahí tuve una conexión muy importante hace unos años atrás, y donde hicieron una manifestación de recibimiento muy grande. Y estuvimos a 2 metros de ellos, o sea que prácticamente los llegábamos a tocar. ¡Qué bárbaro! ¿Y qué aspecto tienen?
Son columnas de luz y donde se desplazan algunos de ellos se pueden apreciar alas, pero son totalmente maravilloso. etéricos. Eh, He podido sacarle fotos a algunos de ellos. Incluso ahí, como son grandes portales, hay varias dimensiones superpuestas. Eso es una clase de seres, pero también hemos visto naves posicionarse arriba nuestro. Y en una oportunidad, con un grupo de gente que habíamos ido a meditar, estaba hablando de estos seres y empezaron a estar arriba de las nubes haciendo flashes. Supusimos que eran naves que estaban semiocultas y se formó una puerta detrás mío. Y una de las chicas me decía: Mariel, pero mira que hay una puerta que se formó ahí, una puerta totalmente azul. Y bueno, estuvimos ahí esperando porque no habíamos recibido el permiso de ingresar, pero supongo yo que era una preparación. Un portal para entrar. Exactamente. Nos permitieron ver que las entradas estaban ahí, que bueno, que estábamos siendo parte o testigos de esa manifestación, de esa realidad. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. ¿Y Aurora pertenece a un lugar privado? Aurora, como centro de energía, es mucho más grande que cualquier lugar privado o campo. Lo que pasa es que se conoce ahí por la estancia La Aurora, donde años atrás hubo un evento de una gran explosión y hubo también avistamientos de naves, y a partir de ahí fue donde se inicia el tema de la conexión de Aurora con la parte ufológica. Si bien incluso años antes ya se estaba construyendo o se había empezado a construir lo que es la gruta del Padre Pío, porque se empieza a ver a este santo, se empieza a ver ahí y bueno, la gente empieza a concurrir, que justo es el predio que está enfrente de la estancia de la Aurora. O sea, si uno va ahí a Salto, Uruguay, y va hacia el camino de lo que es la estancia de la Aurora, se encuentra que de un lado del camino está la estancia de la Aurora y justamente enfrente está la gruta del Padre Pío. O sea que es todo centro de energía. Pero por varios kilómetros a la redonda es muy extensa el área. Es muy extensa donde una valla es todo energía. Por eso hay que movilizarse Yo siempre digo que uno tiene que ir, no por ir a algún lugar a hacer conexión, por hacer contacto, sino que generalmente hay que pedir permiso y hay que escuchar los llamados. Siempre, claro, cuando he viajado a los lugares que he viajado, siempre he esperado el llamado. Yo me dicen, bueno, ahora es el momento. Y entonces ahí es donde sé que ellos están acompañándome, porque en general los centros de energía se combinan distintas dimensiones y de distintos niveles vibratorios. Claro, sí. Sí, mucha gente va por curiosidad, por cosas, pero realmente, bueno, sí, yo siempre supe de Aurora, pero todavía no sentí eso que vos decís, el llamado, la invitación, ¿no? Claro. Para ir. O no se dio, simplemente. Claro, por ahí no ha llegado el momento, porque estoy segura que si vos sos una persona sensible, en algún momento lo vas a sentir, así de simple. Claro, porque
yo siempre dije, me gustaría ir a Aurora, porque como yo me dedico a la sanación, ¿no? También hace 25 años tuve el despertar y con los médicos del cielo, también de un hecho parecido al tuyo. Se me murió una hija de 1 año y después de eso me aparecieron los médicos del cielo. Fue también muy, muy fuerte, por eso te pregunté si te habían dicho el porqué de tu hijita, porque a mí fue precisamente ella la que me lo dijo, por qué vino y por qué se fue. Y es muy fuerte, ¿no? Pero uno sabe y sabe que todo tiene una razón de ser, ¿no? Que nada es porque sí, ni nada es al azar, que el universo no existe el azar y que siempre hay una razón. Yo la pude saber, pero después de 2 años, ¿no? De 2 años de mucho dolor y de una gran depresión. Pero bueno, pero hoy mi vida, después de saber eso, mi vida dio un vuelco muy, muy grande, ¿no? Creo que fue un antes y un después en mi vida. Como sí, me imagino en la tuya también. Eso es importante. Primero de que uno encuentre el propósito, o sea, por qué, porque todo tiene una razón y que uno pueda hacer el cambio necesario para abrir ese nuevo camino que generalmente va de la mano del servicio, de la comunicación, como es mi caso, de ayudar a la gente a despertar conciencia. Y sí, claro que no es fácil. O sea, el proceso es muchas veces arduo, doloroso, lleva tiempo volverse a armar, volver a conducir el cambio de la manera que uno siente que tiene que conducirlo. Pero Claro. lo importante es que sí se puede, que sí se va logrando y que lo que uno encuentra después en ese nuevo camino es realmente maravilloso. ¿Tuviste más hijos, Mariel? Sí, tengo un hijo que se llevaría 15 meses con mi primera hija y que bueno, que también es muy perceptivo, que le ha podido ver también a esta hija, que en realidad ya es una guía espiritual. Y bueno, los ángeles me han pasado mucha información, hay mucho Claro. para contar, pero fundamentalmente es esto que hemos compartido, ¿no? Claro. Sí, igual que la mía, también es una guía para mí dentro Así. de la sanación, ¿no? Que es el camino que, bueno, una parte de la misión que tengo, ¿no? Y creo que la otra es esta que surgió hace 3 años, que es la de difundir y traer a gente como vos para abrir conciencia, para difundir, para dar a conocer esos temas que para mucha gente es muy novedoso, ¿no? Porque cuando yo vine aquí hace 18 años era casi imposible lo que estamos viviendo hoy. Entonces, vivirlo y además contarlo. Así que claro. Bueno, yo te agradezco mucho que me hayas dado este espacio para poder compartir. La verdad que me he sentido muy bien, me siento muy bien con vos hablando sobre esto. Muy bien recibida, muy bien contenida. La verdad que la charla fue muy enriquecedora para mí. Y espero sí, que para nosotros, y para nosotros ni te cuento. Mariel, decime, contar a la gente qué tipo de terapias haces, cómo se pueden conectar con tus charlas, con tus terapias, con tus talleres.
Sí, mira, en este momento en lo personal estoy haciendo mucho el tema de las conexiones con los registros angélicos a distancia, por supuesto por razones obvias. Sí. Y me dedico generalmente a la parte de terapias vibracionales, armonización y también asistencia con flores, flores etéricas y ángeles. Los ángeles siempre están presentes. Pero particularmente en este tiempo estamos proponiendo una serie de actividades. Iniciamos el 2 de octubre con esta conexión con la fuente. Ahí en mi canal El Reino de los Ángeles van a poder encontrar no solamente notas, sino esta conexión que la pueden realizar. Vamos, canal en YouTube es. En YouTube, sí, es un canal de YouTube que se llama El Reino de los Ángeles. Lo vamos a poner porque después me pregunta la gente, ¿cómo era el lugar donde entonces, para comunicarse? Y la gente escucha mucho, pero no participa mucho en el momento. Después se empiezan a preguntar. Y bueno, yo por eso anoto todo, porque si no después no sé qué decirle. Después las actividades a partir del 2 de octubre van a ser 6 talleres hasta diciembre, un taller cada 15 días. La gente se puede anotar en un taller, en 2 o en todos, el que sienta. Son talleres arancelados y pueden hacer la inscripción y pedir la información a un mail que es, el mail es espacio.dondeser@gmail.com. Espacio dondeser todo con minúscula. Sí, por supuesto, @gmail.com. Sí. Pueden también entrar en la página @espacio_dondeser en el Face o en mi muro personal, Mariel M. Romero, para tener acceso a más información sobre los talleres. La idea es que con los talleres podamos tener prácticas y mayor conocimiento de toda la información que nos han ido pasando estos maestros para este tiempo de transformación, que podamos comprender cuál es la energía del corazón, los códigos sagrados, que son en realidad los códigos de vida. Comprometernos más con ellos, conocerlos, aprenderlos a utilizar entre nosotros también en la vida cotidiana y con nuestros seres queridos, porque es un lenguaje del corazón, claro, a través del amor, pero es algo muy sencillo. Ahí vamos a darnos cuenta que en realidad todos conocemos de qué se trata. La idea es que le empecemos a poner nombre a lo que sentimos, a animarnos a utilizar este lenguaje, a comprender que nuestros guías hablan a través de este lenguaje e ir introduciéndonos poco a poco en otras temáticas que, bueno, involucran no solamente la transformación, sino la capacidad de sanación, entender este tema de cómo se comunica el alma y, bueno, y muchos temas más relacionados a los principales. Independientemente de los talleres, Liliana, también quiero contarte y contarles que vamos a seguir teniendo meditaciones abiertas de aquí a diciembre, así que puedan estar atentos y desde ya los no hay un día estipulado, sino que lo vas a ir diciendo tal día. Sí, los va a ir proponiendo y haciendo la invitación, así que estén atentos. Y bueno, espero que podamos hacer un buen proceso en estos meses. Diciembre, 21 de diciembre lo ponemos como cierre de este ciclo, porque consideramos que es una fecha muy importante donde ya vamos a tener una preparación más consciente para estas aperturas que se van a estar dando. Y la conexión que haces con los ángeles, los registros con los ángeles, ¿es como si fuera un registro akáshico? Exactamente. La diferencia es, bueno, que los guías y los que guían el proceso son ángeles, claro, exactamente.
Ah, qué divino. Te voy a pedir un día de esto un registro, porque Bueno, con mucho gusto. he hecho registros akáshicos, pero no angélicos. Bueno, con mucho Debe- gusto, entonces te espero, Liliana. bueno, Mariel, la verdad que me quedaría toda la vida hablando con vos. Y yo creo que la gente también está prendida ahí escuchándote. Esperemos bueno, que después de este término de ciclo del 21 de diciembre para el 2021 podamos tener una apertura más grande, podamos tener más conciencia, ¿no? Y que podamos unirnos todos desde el corazón, como decís vos, a través del amor, porque yo creo que si no lo practicamos, porque decirlo es muy fácil, ¿no? Pero si no practicamos esta forma de ser, esta forma de vivir, nos va a costar mucho este tránsito, ¿no? Porque es muy fuerte la energía que para nosotros que venimos trabajando en estos temas, en mi caso más de 50 años, para mí por momentos es una sacudida tan fuerte que yo me imagino que para aquella gente que no está tan preparada, puede llegar a ser caótica si no nos centramos en el corazón y en el amor, ¿no? Pero sentirlo de verdad, porque eso creo que es lo único que nos va a conducir por el camino correcto y que vamos a poder soportar toda esta vibración y todos estos cambios que vienen. Sí, Liliana, sí, así es como decís vos, conciencia y amor tienen que ir juntas en este tiempo para todos nosotros. Ya el tiempo nos irá revelando cuáles son los caminos nuevos que se van a abrir y vamos a estar acompañados siempre por nuestros guías. No nos olvidemos que estamos preparando un mundo para los niños que llegan y que los niños que llegan a su vez van a ser nuestros maestros, los que van a favorecernos el que podamos integrar esto que se espera, que es una nueva humanidad. Totalmente. Mariel, es un placer conversar con vos, es un placer escucharte. Todo lo que sabés, todo lo que nos has contado, bueno, es hermoso para poder tomar conciencia, para poder comenzar a trabajar con nosotros, para poder transitar este camino que por supuesto, mucha gente tiene miedo, pero no hay que tener miedo, porque lo que viene para mí es maravilloso, a pesar del caos que se ve ahora. Todo lo que viene es hermoso. Así es, si nosotros trascendemos esta transformación, lo que pasa que también a veces el miedo es a lo desconocido, pero en realidad acá el universo lo único que está pidiéndonos es más responsabilidad con lo que nosotros mismos estamos creando. No hay otro lugar, Liliana, que no sea llegar a lo que uno es. No existe otro camino. Y en ese proceso la conexión con la creación, con la energía de la fuente y con Padre Creador es lo primordial. Sin eso no podemos avanzar. O sea, ese es el único reconocimiento que vale la pena, que es necesario y a lo que estamos siendo llamados a realizar. O sea, sabiendo y conectándonos no va a haber dudas, no va a haber miedo, porque solamente va a estar esa luz que somos, ese amor que somos, y bueno, ahí es donde vamos a emprender con mayor conciencia y responsabilidad los tiempos que están llegando. Gracias, gracias, gracias. Muchas bendiciones para tu tarea que es hermosa, para tu misión que es divina, que viene de la fuente, como todo lo que es la luz, el amor y este despertar al que estás ayudando a tanta gente. Es tan hermoso lo que haces que realmente
Te envío tantas bendiciones para que sigas abriendo conciencias y que puedas llegar a mucha, mucha gente. Gracias, gracias por compartir tu tiempo con nosotros, por dejarnos tantas enseñanzas y tantas cosas valiosas. Gracias, María. Muchas gracias a vos, Liliana, a tu equipo de trabajo. Mis bendiciones para vos, para todos ustedes. Y bueno, para mí ha sido una alegría estar aquí compartiendo estas cosas que, bueno, en su mayor parte son la de estos guías angélicos que me han acompañado en todo este tiempo.